¿Alguna duda pendiente sobre máquinas de estado? Por mi parte, profe, no. Bueno, entonces la semana próxima, como hoy terminamos con la parte práctica, como ejercicio propuesto, vamos a dejar el ascensor de 2 pisos, como para que ustedes lo encaren, con la idea de que lo utilicen como para ponerse a prueba. Es el mejor ejemplo simple que podemos llegar a presentar sobre máquinas de estado, porque involucra la posibilidad de resolverlo o con una sola máquina de estado o con 2 máquinas de estado, y que nos parece que es un buen ejemplo de desarrollo sencillo. ¿Quiénes de ustedes han visto sistemas de gerenciamiento de versiones o de control de versiones en Informática 2? Es decir, ¿quiénes han visto GitHub, por ejemplo? Yo lo vi. ¿Cristian? Sí, lo uso muy seguido. ¿Pero porque lo vio en la facultad o por razones laborales o por interés propio? Por las 3 cosas. Lo vi primeramente en la facultad y después me fui haciendo amigo. ¿Puedo preguntarle con quién cursó Informática 2? Con Mariana Pietro. Bien. Bueno, entonces veo que la mayoría de ustedes no ha visto máquinas de estado. Perdón, no he visto gerenciadores de versiones, disculpen. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una introducción al tema. En el campus virtual tienen la clase completa y bastante más prolija que esta que estamos presentando aquí, pero vamos a introducir el concepto de sistemas de gerenciamiento de versiones, y por supuesto que atendiendo dudas y consultas, que eso me parece que sería lo más provechoso. Es decir, que cualquier cosa que vaya surgiendo que les parezca oportuno aclarar o charlar, por favor háganmelo saber y lo charlamos en conjunto. ¿Están viendo mi pantalla ahora? Sí, sí. Bien. ¿Qué es un sistema de control de versiones o un sistema de gerenciamiento de versiones? Pongamos un par de casos para tratar de entender de qué se trata. Primero, pensemos en un proyecto monousuario. Obviamente significa un solo usuario. Pongamos el caso de que estamos escribiendo una novela. Puede ser una novela, puede ser un libro técnico o similar. Pero pongamos el ejemplo de una novela que es el más fácil de interpretar. Estoy escribiendo, ya llevo escritos 4 capítulos que me han resultado satisfactorios, y empiezo a escribir el 5º capítulo. Por supuesto, como es una novela, se supone que están secuenciados, y por lo tanto está basado en los 4 capítulos anteriores. Empiezo a escribir el 5º capítulo y me doy cuenta que para
ese quinto capítulo, tengo que hacer aparecer personajes en capítulos anteriores. Entonces, modifico los capítulos 1, 2, 3 y 4 para que vayan apareciendo personajes que voy a utilizar en el quinto capítulo. Lo escribo, no estoy muy satisfecho, pero sigo adelante. Me pongo a escribir el sexto capítulo. Cuando empiezo a escribir el sexto capítulo, me doy cuenta que necesito nuevos personajes y modifico los 5 capítulos anteriores. Llegué a un punto en que me doy cuenta que el quinto y el sexto capítulo son una porquería. Claro, borro cuarto y quinto capítulo, pero han aparecido personajes en los capítulos anteriores que ya no los necesito, y al revés, me resultarían o distractivos para la atención del lector, o bien que serían un camino incorrecto en la secuenciación de la novela. Tengo entonces que volver a la versión de la cual arranqué la charla de hoy, es decir, con los 4 capítulos originales que tenía antes. ¿Cómo se les ocurre a ustedes que lo puedo hacer? Es decir, dar marcha para atrás, lo cual significa volver al estado que tenía de mi novela ayer. Escucho sus opiniones. A ver, ¿qué les parece que hagamos? Un backup todos los días, un backup cada mediodía, un backup cada 2 horas. Por cada cambio significativo. ¿Y cómo sé yo cómo es un cambio significativo? Porque ahí entramos en un tema que es complicado para los ingenieros, que es definir algunos términos que son fáciles de hablar, pero después difíciles de implementar. ¿Qué significa un cambio significativo? Y, por ejemplo, como vos decías, la introducción de un nuevo personaje completamente distinto. Te haría como un giro o algo, entonces lo puedes considerar como un evento principal. Como si en un programa estuviese dando una función completamente distinta o alterando el núcleo de una función que ya tenías. Bien, ¿y qué hago? ¿Backupeo todo lo que escribí hasta ahora? Y eso queda más a selección del usuario. O sea, se puede solo guardar lo que vos alteraste o puedes guardar todo el archivo funcionando. Y ahí ya requiere un grado de decisión que resulta medio tedioso o complicado de implementar, porque como escritor de novelas, me están a mí tirando una obligación que es la de definir qué es lo que tengo que hacer de backup, cuando en realidad la función mía en este momento es la de escritor de novelas, y que en esas no soy para nada amante de la tecnología, como suele suceder. Entonces, uno en la vida cotidiana se encuentra con un montón de gente que es muy hábil en su especialidad, pero con muy poco conocimiento y muy poco apego y afecto a la tecnología. Entonces le estamos pidiendo a un escritor que también maneje la tecnología para hacer backup y saber en qué momento hacer backup y de qué cosa hacer backup. ¿Está bien? ¿Está claro el planteo? Así pensémoslo desde el punto de vista no técnico, sino desde el punto de vista de la implementación. Lo molesto que le puede resultar a un literato que apenas se aprendió a manejar el Word por necesidad, que le estemos exigiendo que también sepa hacer backup cómo, en qué momento y de qué cosa. ¿Que está claro, Sebastián, lo que estoy planteando ahora?
Sí, sí, se entiende. Entonces, lo que dijo Sebastián es razonable, es decir, hacer un backup. Eso lo puede hacer aquel que está metido en un proyecto técnico y que tiene tiempo, porque también no nos olvidemos nosotros que es una tarea adicional a la tarea fundamental que está haciendo uno, porque se supone que uno está concentrado en escribir una novela o bien en escribir un programa en el cual tengo que tener en cuenta los módulos que voy a escribir, la sintaxis, y también tener que ponerme a pensar, ¿voy a backupear esto? No. Entonces, necesitaría algo que fuera simplemente apretar un botón y hacer automáticamente un backup diferencial. ¿Y qué significa backup diferencial? Hago una pregunta entre paréntesis para volver al tema enseguida. ¿Ustedes hacen backup periódicamente de sus trabajos? Más que nada cuando haces un cambio o empiezas a agregar más archivos en paralelo, pero generalmente no tanto. Bueno, yo aprendí a hacer backup todos los viernes a las 4 de la tarde, cuando en una empresa que estaba trabajando y que estábamos todos trabajando sobre un servidor, se rompió. Cuando digo se rompió, es que se rompió indefectiblemente, mecánicamente, un disco rígido y se perdió el trabajo de meses y hubo que reconstituirlo. Y bueno, y ahí aprendí a ponerme en el teléfono una alarma que los viernes a las 4 de la tarde me recuerda que tengo que hacer backup. Traten ustedes, sin que tengan que hacerlo con sangre, de hacer backup periódicamente, por lo menos una vez por semana, porque lo más que puede llegar a suceder es perder trabajo de una semana, que es serio, es grave y es doloroso recuperarlo, pero es una semana y no es todo el proyecto que estaban haciendo para Digitales 2, por ejemplo. Ustedes con sus cuentas de usuario de la FRBA, de estudiantes de la FRBA, pueden llegar a tener un acceso a Google Drive bastante importante como para guardarlo allí. Bien, volvamos entonces a la idea de ¿qué les parece a ustedes que es backup diferencial? Juan Lauría, ¿qué es backup diferencial? Por ahí solamente guardar aquellas cosas que son más nuevas o más recientes a mi proyecto original. O los cambios. Sí, podría ser los cambios también. Que son por ahí quizás Bueno, mucho menos significativos que el proyecto original. exactamente, es decir, que no tengo que hacer un backup de 50 megas todos los días, sino que me alcanzará con hacer un backup de lo que modifiqué de ayer a hoy o de la semana pasada a hoy. Con lo cual, estoy guardando menos, gastando menos espacio en disco, ya sea en un pendrive en mi computadora o en Google Drive, como sea, y aparte es algo mucho más prolijo, porque estoy almacenando solamente los cambios y las modificaciones que hice frente a mi trabajo de ayer. Ese backup diferencial, si lo hago automáticamente por medio o de un botón o de una instrucción, me significa que puedo volver para atrás deshaciendo los cambios que fui haciendo. Es decir, escribí el capítulo 5 de mi novela. Apreté el botón o escribí una palabra con la cual hice un backup diferencial.
empecé a escribir mi capítulo 6, llegué a un punto en el cual me pareció conveniente volver a hacer otro backup diferencial y me di cuenta que no me gusté. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que volver para atrás y deshacer los últimos 2 backups diferenciales. Bueno, eso me lo va a permitir hacer directamente un sistema de gerenciamiento de versiones. Primer punto. ¿Esto quedó claro? Sí. Segundo caso, que ese es más cercano a ustedes. Tengo un trabajo que estoy haciendo entre 3, 4, 5, 6 personas. O bien, tengo un trabajo que lo estoy haciendo entre varios grupos diseminados por el mundo. Por ejemplo, un grupo que está trabajando en Argentina, otro grupo que está trabajando en Irlanda y otro grupo que está trabajando en la India. Ahí el problema, aparte del backup diferencial que sigue existiendo, ahí tenemos un problema de sincronización del proyecto. Supónganse que yo tengo estoy encargado de escribir el código correspondiente a una parte en particular del proyecto. Por ejemplo, que voy a escribir en la parte de manejo de entradas y salidas. Es decir, barrido de teclado y actualización de un display. Y puerto de comunicación serie. Yo escribo mi parte, pero la voy a tener que unir, que vincular con lo que escriban los demás integrantes del proyecto de trabajo. Es decir, voy a necesitar sincronizar bien la parte de entrada de variables y de paso de parámetros de una función a otra que está escribiendo otra persona. Bien. Todo lo que voy a decir ahora es aparte de los backups diferenciales. Entonces, aquí lo que tengo que hacer es unir mi trabajo con el de otros compañeros de trabajo a través de lo que me permite a mí las herramientas, el entorno de desarrollo que nosotros vamos a utilizar. ¿Por qué? Bueno, porque es un proyecto entre varias personas y que tienen que intercambiar resultados míos van a ser utilizados como variables de entrada de Juan y que todo este conjunto va a generar salidas que van a ser utilizadas por Luis para su parte de proyecto. Y a su vez también Luis va a generar algunas salidas que voy a necesitar yo como variables de entrada. Es decir que es una situación bastante compleja de interrelación de pasajes, de variables, y a su vez también de rutinas de acción, de funciones. Con esto, entonces, me viene el problema de la sincronización. Supónganse que Luis está utilizando mi función de barrido de teclado. Estoy usando escribí una rutina de barrido de teclado de, por ejemplo, 4 filas por 5 columnas. Y Luis está convencido de que el teclado es de 5 filas por 4 columnas y resulta que el director del proyecto me dice que nos conviene hacer al revés, que sean 4 filas y 5 columnas. Entonces, cuando Luis termine de escribir su parte de rutina de entrada de lectura de teclado, es decir, que se encargue de la capa que corresponde a la parte de aplicación, yo me encargué de escribir las capas intermedias, ¿se acuerdan del diagrama de capas que habíamos visto? Y ahí resulta que Luis está convencido de que trabajamos con 5 filas y 4 columnas
Y yo estoy trabajando ahora con 4 filas y 5 columnas. Es decir que si no tomamos alguna precaución, va a ser un desastre. ¿Por qué? Porque Luis está convencido de algo que ya no es realidad. Es decir, yo hice modificaciones. Por lo tanto, cuando Luis compile su rutina de aplicación que usa el teclado cuya capa de interfaz y de driver escribí yo, necesita actualizar la función teclado con la última generada. Entonces, aquí surge una segunda aplicación, que es para el proyecto multiusuario el control de cambios. Es decir, que tenga que haber entre lo que Luis va a utilizar y lo que realmente está escrito, tenga que haber una actualización. Entonces, cuando Luis quiera subir su programa de aplicación basado en mis rutinas, el sistema le tiene que decir, para Luis, vos estás usando la función leTecle que escribió Marcelo, pero Marcelo la cambió. Entonces, en ese momento va a aparecer un conflicto y Luis tendrá la posibilidad de, por ejemplo, ver en una pantalla partida las dos funciones, la que tenía él antes y la actual. Y de esta manera, él decidirá qué cambios pasar de una a otra o desechar la función que él tenía antes de leTecle y aceptar y adoptar la que yo acabo de terminar. Esto es un poco más complicado de entender y lo van a ver en la práctica cuando ustedes comiencen a escribir sus funciones dentro del proyecto. Es importante, entonces, tener en cuenta que el sistema de control de versiones nos permite también hacer controles de cambio. Vemos aquí alguna pregunta. ¿Quedó claro esto? Sí, quedó claro, profe. Sí. Bien, gracias. Entonces, ¿cómo lo implementamos? Lo implementamos en una computadora que puede ser la mía o que puede ser una computadora dedicada a tal efecto, pero que está acá a unos metros míos, o bien lo hago utilizando un servidor que esté en la nube. Entonces aquí me aparece la opción de poder trabajar con redes. Es decir, el sistema de control de revisiones tiene que permitirnos trabajar con redes. Tener una copia local, porque no quiero estar accediendo permanentemente a Internet, por ejemplo. O bien, trabajar periódicamente actualizando a través de la red lo que yo he escrito. Es decir, estar trabajando en mi computadora y cuando lo deseo, enviarlo a través de la red para actualizar la versión que está disponible. Aquí interviene el criterio de los usuarios. Normalmente, en las empresas existen procedimientos, protocolos, que son los que permiten definir qué es lo que se puede llevar a la red de la empresa. Es decir, en la red de la empresa no puede haber una función que no haya sido probada. Es decir, yo voy a subir una función a la red de la empresa en el momento en el cual esté seguro que está operativa, que funciona bien. Para lo cual tendré que trabajar en mi entorno de desarrollo, en mi propia computadora, y compilar y linkear y toda esa historia, pero teniendo en mi computadora las últimas versiones de los demás integrantes del grupo.
Es decir, no me sirve bajar el repositorio, el contenido del grupo anteayer, estar trabajando, linkear contra eso. Mientras tanto, el resto de la gente fue trabajando y fue actualizando. Entonces, antes de subir algo, tengo que actualizar mi copia de trabajo y recién después subirla al grupo. Entonces, esto es una normativa que utiliza, cuando menos, el criterio y el razonamiento de los usuarios, o si no, alguna norma procedimental, algún protocolo que haya generado la empresa y que es el que me permite tener criterio ya estricto, fijado, de cómo es que tengo que trabajar. Y me aparecen acá dos palabritas que tengo que definir. Algunos de ustedes seguramente lo han visto en Informática 1. El criterio es el mismo. Fork es la traducción directa de fork, sería tenedor. También es el trinche que se utiliza para los asados, ese que tiene dos puntas, y que tengo un gato que está aprendiendo sistemas embebidos, ya se acostumbró a venir a esta hora todos los días, todos los martes por acá. Y esto significa bifurcación, ramificación. Por ejemplo, un tramo que quiero probar. Y si ese tramo, ese conjunto de funciones que quiero probar anda, después las uno, merge, las junto, merge. Esto es lo que llamamos fork y merge. Fork es bifurcar, diversificar, abrir, como si fuera un tenedor con sus puntas, y luego por el otro lado lo vuelvo a unir cuando estoy seguro que estas modificaciones o estas pruebas anduvieron. Entonces, ¿por qué usar un VCS? Es Virtual Control System, la abreviatura de VCS. Es una herramienta de software que nos permite llevar la evolución y los cambios que se vayan produciendo en un conjunto de archivos, de acuerdo, ese conjunto de archivos fijo yo cuáles son, que me interesa hacer un seguimiento, y ese conjunto de archivos irán siendo seguidos en toda la ejecución del proyecto. Yo defino cuáles archivos son los que quiero seguir, y aparte decido en qué momento. Es decir, puede ser que tenga 30 archivos en mi proyecto, de los cuales los que me interesan realmente hacer un análisis de seguimiento son de 5 archivos. Bueno, esos 5 archivos yo los voy a marcar. Este me interesa seguir. Y cuando yo diga, quiero hacer un respaldo, un backup diferencial, generar una nueva versión, en ese momento se guardarán los cambios que se hayan producido en esos 5 archivos. Cualquier escenario digital es válido para ser utilizado dentro del VCS. ¿Qué significa esto? Que no necesariamente tiene que ser para escribir código. Puede ser, por ejemplo, para otros casos como detectar fallas. Entonces, en algún momento de la evolución del proyecto me doy cuenta que empecé a tener problemas, empecé a tener dificultades. Algo empezó a andar mal. Entonces, lo que puedo hacer es volver para atrás, descartando los cambios diferenciales, hasta llegar a aquel archivo, aquella configuración en la que andaba bien. Es decir, fui
viendo qué era lo que, de esa manera puedo aislar qué es lo que hice que cambió y que dejó de funcionar todo el conjunto. Es decir que yo voy a decir qué archivos quiero seguir y voy a decir en qué momento voy a guardar los cambios que se hayan hecho en esos archivos. Entonces, las dos cosas son volitivas mías, voluntad. Decido los archivos que quiero verificar su comportamiento y guardar los cambios y en qué momento se hacen esos cambios. Análogamente, cuando un cliente, por ejemplo, de un producto que ya está en el mercado, detecta que hay una falla, entonces, primero de todo, tengo que identificar el cliente qué versión de firmware tiene y qué versión de hardware tiene. Entonces, el cliente me dice, tengo la versión 6F2 del producto, con lo cual yo entraré en la base de datos y recuperaré todo lo que corresponde a la versión 6F2. Es decir, tanto al hardware como al firmware. Con lo cual, estoy diciendo que yo dentro del proyecto puedo marcar los archivos que sean del CAD, es decir, de AutoCAD, ya sea de KiCad, ya sea de cualquier herramienta que yo haya utilizado para hacer mi esquemático o para hacer el diseño del circuito impreso. Entonces, si se produce un cambio y yo había seleccionado ese archivo para hacer el seguimiento, cuando hago el backup diferencial, se guarda la versión también del hardware, es decir, del esquemático o bien del circuito impreso. Lo mismo para la parte mecánica, si estoy fabricando piezas y no sé cuál es la versión de la pieza que tiene el cliente que me está pidiendo, o bien que le reproduzca la pieza, o que le cambie una tolerancia y que le cambie un diámetro. Ese ruido que están escuchando es algún vecino que está con un taladro. Y aquí evidentemente la solución es que el cliente me diga que él tiene la versión de la pieza 4A5C, entonces yo entro en mi base de datos e instantáneamente recupero la versión 4A5C de la pieza que el fabricante, que el cliente me está pidiendo que no también para el caso de que el cliente me haya pedido una adecuación del firmware, por ejemplo, y que yo quiero saber exactamente qué fue lo que hice para ese cliente, nuevamente, con el número de versión que el cliente tenga, puedo reconstituir y comparar con la versión estándar, es decir, utilizo la versión que tiene el cliente, la versión estándar, las puedo llegar a comparar y detectar en la pantalla partida cuáles son las diferencias. Me pueden aparecer resaltadas perfectamente para diferenciar cuáles han sido los cambios de una versión a la otra. ¿Qué es un repositorio? Es un lugar de almacenamiento, un almacén central. Lo primero que se me ocurre es pensar en Google Drive o en Dropbox, pero no están pensados para este tipo de aplicaciones. Tendré que elegir algún repositorio y vamos a ver que quien nos va a proveer a nosotros el control de versiones, el software de control de versiones, nos provee la opción de utilizar un repositorio con ciertas restricciones. Si yo lo quiero gratuito, lo que yo escriba es público. Es decir, que cualquiera puede llegar a ver lo que yo he escrito. Ahora bien,
Si yo quiero un repositorio privado, voy a tener que pagar. Nada del otro mundo, pero voy a tener que pagar. Entonces, es una decisión que uno tiene que tomar de acuerdo con el grado de privacidad que tenga que tener lo que estoy haciendo. Entonces, yo voy a decir que lo que estoy escribiendo y los archivos que yo he seleccionado que quiero que sean seguidos, queden guardados en el repositorio. Nosotros debemos enviar al repositorio, lo que dice en rojo, qué es lo que queremos guardar y en qué momento. Y lo tenemos que guardar cuando estamos seguros que es una versión que está funcionando adecuadamente. Aquí es la implementación más popular, es Git. Fue creado, cuando no, por Linus Torvalds, y fue lo que utilizó él para el desarrollo de Linux. Cuando en sus comienzos, ustedes recuerden que Linux surgió como un trabajo práctico de universidad, por idea de Linus Torvalds, y él creó ahí el concepto de sistema de control de versiones, y allí fue donde apareció Git. Es de código abierto, es un sistema de control de versiones distribuido, que está pensado para que puedan trabajar varios usuarios, por ejemplo, alumnos de la UTN, y permite coordinar el desarrollo de varios desarrolladores. Y aparte queda todo registrado. Una frase, yo trabajé muchos años en el INTI, en un laboratorio de investigación y desarrollo, y teníamos pegados, en esa época eran muy novedosos, unos banners que decía, uno de ellos decía, por ejemplo, que es aplicable, pero si yo no cambié nada, diciendo así en forma irónica que pareciera que los bugs se introducían solos en el código, y la experiencia obviamente es que no. Entonces, pero si yo no cambié nada, aquí se viene abajo porque queda registrado quién realizó cada cambio, cosa que es muy importante, en qué momento. Con lo cual, estamos haciendo un seguimiento muy serio y profesional de un proyecto. Podemos llegar a determinar qué se ha cambiado, en qué momento y quién lo hizo. Las tres cosas. Y aparte, entonces, me va a permitir dar marcha atrás en los cambios que se hayan introducido, y uno puede llegar a trabajar con repositorios locales o remotos. Locales puede significar en mi propia computadora, puede significar en mi red, es decir, yo puedo llegar a tener, hoy en día con el costo no es inaccesible, puedo llegar a tener o una computadora dedicada a eso, o bien puedo utilizar una computadora virtual dedicada a actuar como servidor. O bien en forma remota, que es lo más frecuente, que es utilizar directamente lo que me ofrece Git para guardar mis archivos y mis cambios. Bueno, así es como funciona Git. Este es un esquema de un mapa conceptual de cómo funciona Git. Evidentemente, es muy difícil de seguir esto porque lo escribió alguien que estaba imbuido en el tema, y para escribir este mapa conceptual estuvo bastante tiempo, pero vamos a ir viendo algunos comandos de Git como para tratar de entender el funcionamiento básico para arrancar, y después la experiencia la vamos a ir haciendo con nuestros propios proyectos y con nuestra propia interacción. Aquí nos aparece la idea de que Git es una fotografía. En una película, Git, cuando nosotros hacemos una copia diferencial, un backup diferencial, estamos sacando una foto dentro de la película. ¿Cómo es que hago la foto? Por medio de un comando que se llama commit. Commit es el equivalente a decir backup diferencial. Entonces,
voy a ir guardando en el repositorio las fotos. Esas fotos me van a permitir a mí seguir avanzando o dar marcha para atrás para volver a una versión anterior y que estuviera operativa, que estuviera funcionando. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, por mi parte no. Bien. Esta es entonces la presentación de Git. Nosotros vamos a tener un directorio de trabajo. Vamos a tener un área previa a la cual le vamos guardando cuáles son los archivos, por ejemplo, que nosotros queremos respaldar. Y cuando estamos seguros de que está funcionando adecuadamente, lo mandamos al repositorio. Entonces, aquí nos aparecen comandos que son sencillos. Add, que es el que me permiten pasar de mi directorio de trabajo, de mi Working Directory, al área de consolidación, o staging area, y luego pasar al repositorio con el commit. Entonces tenemos ya dos comandos, add y commit. ¿Cuáles son los comandos básicos? El init, para inicializar. Git se descarga, ahora vamos a ver desde dónde, se descarga de internet y se instala en cualquier sistema operativo que se trabaje, en Linux, en Mac OS X o en Windows. Entonces vamos diciendo cuáles son los archivos que queremos seguir. Podemos ver el estatus de lo que está guardado en la staging area. Después tenemos el commit, el push, pull y clone. Los básicos son el init para inicializar un nuevo proyecto. El clone es el que me permite a mí descargar, de clonar, de duplicar por ejemplo, un proyecto base que se le ¿Me escuchan ahora? Sí, a ver. Claro, sí. ¿Se cortó? ¿En qué momento se cortó? Estaba explicando Git clone. Ah, bueno, porque se me reseteó la pantalla de... Se me reseteó la pantalla de Zoom. A ver. Bueno, volvemos entonces. ¿Están viendo nuevamente la pantalla? ¿Están viendo nuevamente la pantalla de Ahora sí, Ahí profe. sí, ahora ¿sí? sí. de la presentación? Bueno. Decíamos entonces que clone es duplicar un proyecto que esté en el repositorio. Entonces, por ejemplo, incorporamos un nuevo integrante al proyecto y para decirle, fíjate en el estado que estamos y donde vos tenés que insertarte, le decimos clona el repositorio. El repositorio se llamará Pepito47. Entonces le damos todas las directivas para que él lo clone, es decir, que convierta en su Working Directory en el estado del proyecto actual. Él hará entonces su aporte a ese proyecto y periódicamente, ¿qué es lo que hará? Hará un commit. Entonces, los comandos fundamentales son init para inicializar un proyecto, clone
para duplicar un proyecto, add para sumar los archivos que querramos nosotros hacer seguimiento, status para ver cómo es que se encuentra en ese momento el proyecto, y commit para ir haciendo actualizaciones, backup diferenciales en el repositorio. Push y pull nos van a merecer un comentario posterior. Entonces, git init es tomar algo que yo ya estaba haciendo y utilizarlo como base para generar un nuevo proyecto a través de Git. Git add es para pasar los archivos de mi Working Directory, lo que tengo en la computadora, a la Staging Area, que puede estar en mi computadora también. O bien puede estar en la nube. Git status permite ver dónde están todos los archivos de proyecto, en la Working Directory o en la Staging Area. Vamos a ver algún ejemplo. Commit, entonces, es para pasar del Working Directory al repositorio para crear la primera instantánea. Push es para subirlo a un repositorio remoto, o para, por ejemplo, el proyecto que estábamos diciendo nosotros, trabajando en conjunto con Irlanda, con la India y Argentina. Pull es al revés, para bajar los últimos cambios hechos por los demás desarrolladores. Y clone es hacer una copia en nuestro entorno de trabajo desde el servidor externo. Bueno, ¿de dónde vamos a buscarlo? Esta es la dirección. git-del-medio scm.com. Y ahí me dice, por ejemplo, que si esto es desde la versión última, hasta hace un par de semanas, este es el sitio donde tenemos que descargarlo, está la pantalla de inicio, y ahí descargamos, por ejemplo, para Windows, detecta cuál es el sistema operativo que nosotros estamos utilizando. La descarga, nos permite la descarga, y acá tenemos un libro que es una muy buena herramienta para poder utilizar y para poder trabajar. En el aula virtual, si ya está descargado, porque la versión que está en el sitio no es libre, sino que bueno, nosotros lo que hicimos fue descargar la versión del sitio con todas las consideraciones del caso y poner a disposición de los alumnos con fines académicos. Fíjense las empresas que utilizan Git. Creo que está el 99% de las empresas con las cuales nosotros podemos encontrarnos en nuestra vida cotidiana. Google, Facebook, Microsoft, Twitter, LinkedIn, Netflix, Linux, Qt, nuevamente me desconectó. ¿Recibe nuevamente? Sí, sí, profe. Ahí sí. Sí, entonces, la mayor parte de las empresas de nuestra vida cotidiana están representadas en las que utilizan Git y GitHub. Bueno, lo descargamos, el archivo que corresponde a la instalación, lo guardamos y luego lo instalamos.
Decimos dónde queremos guardarlo y lo instalamos. Entonces aquí empiezan una serie de consideraciones que son mayoritariamente enter, enter, enter. Entonces le damos a next. Aquí nos aparece las opciones. Seguimos. Aquí fíjense que esto sí es lo que tenemos que tildar, estas dos opciones, que son git bash here y get git here. Y el bash significa la línea de comandos, básicamente. Vamos a utilizar, bueno, nos propone utilizar el Vim, nosotros vamos a proponer otro editor, pero porque el Vim es un editor pensado para trabajar en forma bastante cruda, sin pensar en un entorno gráfico. Fue el editor que se utilizó justamente para Linux. Le seguimos dando next. Después, por ejemplo, el nombre del branch inicial, es decir, de la raíz inicial y los repositorios, dejemos que Git decida, que es lo más fácil. Utilizar, esto estoy usando los defaults, por omisión. Utilizar las herramientas de Unix básicas. Utilizar la biblioteca de seguridad de SSL, la OpenSSL. También Next para el Windows Style. Utilizar el MinTTY. Esto es todo por omisión. Next. 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 Bueno, ahí se empieza a descargar. Y nos aparece, cuando terminó de instalarse, nos aparece el Launch Git Bash, que significa arrancar con la pantalla en negro. Esto. Entonces aquí aparece un texto muy familiar para quienes trabajan con Linux, que es el texto en negro, la pantalla en negro con la identificación. Entonces, si le digo ls, me va a aparecer la configuración general, ls de Linux, ¿verdad? Y me fijo todos los contenidos, ahí lo que hice fue scrollear. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a Windows, le decimos que queremos crear una nueva carpeta, y abrimos la pantalla de comandos y escribimos cmd. ¿Para qué? Ahora para tener la posibilidad de trabajar a nivel del bash de Windows, es decir, de la línea de comando de Windows. Y nos aparece esto. Entonces lo que hacemos es crear una carpeta que se llame, por ejemplo, proyectos Git. Y me posiciono en esta carpeta. Entonces creo una carpeta que se llamará proyectos Git, o Pepito, Juancito, Luisito, como se me ocurra, y ahí guardaré todos los proyectos vinculados con Git. Luego voy al inicio de Windows, abro Git y me aparece Git Bash. ¿Qué significa Git Bash? Significa línea de comandos de Git. ¿Y para qué voy a usar esa línea de comandos de Git? Para decidir qué archivos quiero seguir y qué repositorio quiero clonar. Eso lo tengo que hacer, lamentablemente, escribiendo. Es decir, Git, por sus orígenes, no es un entorno gráfico, sino que es un entorno de escritura, de tecleo, pero no es demasiado grave.
Después se va a integrar, como ustedes van a ver con Juan en la parte práctica, se va a integrar con el entorno de desarrollo del microcontrolador y va a bastar simplemente con hacer un clic en la pantalla del entorno de desarrollo para hacer actualizaciones automáticas de nuestro repositorio. Entonces, voy a Git Bash y vemos entonces la carpeta proyectos Git. Entonces, aquí es donde estaba, me voy a Desktop, que será el escritorio, y ahí me voy a proyectos Git. Y ahí, en proyectos Git, veo que me aparece Master, porque fue el directorio que yo he marcado como directorio en el cual quiero guardar mis proyectos. Voy a utilizar, este es un gusto particular, hay un editor de textos que es muy útil para los programadores en general, que es el Atom. Es un editor de texto básico, digamos, para escribir código, pero que permite trabajar con colores, que permite manejar bien la indentación, pensando en que estoy escribiendo código en C o código en Assembler. Y en este caso, lo que digo es, estoy llamando a Atom y que voy a crear un archivo en el directorio proyectos Git. Entonces, digo que voy a crear en proyectos Git un archivo que se llamará index.html. Me aparece entonces dentro del directorio del proyecto Git, me aparece index.html. Fíjense, me creo automáticamente, al detectar que la extensión es HTML, este editor, Atom, me creó el cuerpo como para escribir alguna cosa en formato HTML. Esto que aparece aquí hasta ahora me lo puso automáticamente el editor. Por eso digo que es un editor importante para trabajar en la parte informática y en la parte de electrónica, porque me ayuda mucho, por ejemplo, con la sintaxis. Aquí me creo el cuerpo de un código HTML en el cual, por ejemplo, voy a hacer alguna modificación. Voy a crear otro proyecto que se llamará app.js. Estoy usando nuevamente el Atom, JS de Java. La base de al detectar la extensión, el editor Atom, al detectar la extensión JS, me crea un archivo básico que me permite ver en la consola Hola Mundo en este ejemplo. Bien. Veamos entonces. Tenemos, si ahora nosotros le decimos, estamos en el directorio, tenemos a Git, estamos en el directorio proyectos Git. Si le decimos ls, de listado de Linux, de ver el contenido del directorio, vemos que nos aparece app.js e index.html. Y nada más. Ahí me marcó que es master para indicar que es el lugar en el cual estoy trabajando con mi proyecto Git. Eso me lo colocó automáticamente Git. Ahí tenemos los archivos. Y ahora me dice, si yo le digo, por ejemplo, git status, ¿se acuerdan que era otro comando? Dice que está en la rama master, que no se han hecho ningún commit, es decir, que no se ha pasado nada al repositorio, y me dice, los archivos que tenemos nosotros, pero que está todavía untracked file, es decir, sin seguimiento, son app.js e index.html.
nada para hacer commit porque yo no elegí todavía qué archivos quiero hacer commit. Ahora bien, yo le digo git add app.js. ¿Qué le estoy diciendo acá? Le estoy diciendo, quiero hacer el seguimiento de los cambios que se produzcan en app.js. Me fijo y ahora veo que tengo dentro de las, fíjense que cambió el color, antes era en color rojo, app.js, ahora cambió el color, me dice que está en verde, es decir que es un archivo que estoy siguiendo, me cambió el color, pero me dice que puedo hacer commit, es decir, puedo subirlo al repositorio. Me dice untracked files en rojo, index.html. Claro, index.html no le hice el correspondiente add todavía. Entonces aquí vemos que hemos incorporado el app.js y que nos queda por decir si queremos hacer el seguimiento del index.html. Ahora lo que hago es el git add index.html. Con esto le estoy diciendo, ahora hacemos también el seguimiento de index.html. Y ahí me aparece los archivos, ahora cambió a verde index.html porque estoy diciendo que index.html le voy a hacer seguimiento, y que están en condiciones de ser committed, es decir, elevados al repositorio. Ahora digo commit inicial. Estoy haciendo mi primer intento. Entonces, los archivos a ser comiteados son app.js e index.html. Y este es el archivo en el cual estoy trabajando. Entonces, bueno, en mi caso es users, el usuario de Windows, usuario, desktop, escritorio, proyectos Git, porque creé una carpeta en el escritorio que se llama proyectos Git, y me dice el .git commit. Entonces, voy a hacer mi primer intento, así lo llamo yo a este intento de commit, y aquí, es decir, cuando yo hice esta habilitación, normalmente me aparece en el modo insert, cuando hago esta primera opción, me aparece el directorio en el cual estoy trabajando, y si le doy enter me aparece 2 puntos, y le escribo WQ. Cuando estoy en este lugar, le doy enter, me aparecen 2 puntos y escribo WQ. Con este WQ, lo que estoy haciendo es crear me dice que no hay todavía commit hecho, pero los archivos que estoy siguiendo son app.js e index.html. Y aquí me crea, cuando le digo, después del status, le digo que quiero hacer el commit, me genera 2 números que son números de seguimiento, que son estos que me aparecen aquí, que es un número imposible de duplicar ni de modificar, y que corresponden a la identificación. Esto está protegido por un código que se llama hash. Hash es un código de muy alta seguridad, un encriptado de muy alta seguridad, que si cambio un bit en el archivo, no se verifica ese código de seguridad, es como si le estuviera
cambiando la paridad y que me genera un error, bueno, aquí es muchísimo más serio y sensible. Cambiar un bit me genera un error que dice este archivo fue modificado en forma fraudulenta. No fue que agregué un nuevo commit, sino que me metí en el archivo y lo quise modificar. Entonces, con esto, lo que yo, primero, bueno, el autor, Marcelo Romeo, de este primer intento, y lo que hago ahora es, agrego edito, con el atom, edito uno de los archivos, por ejemplo, el index.html, y le escribo una palabra. Hice una modificación. Vuelvo y le digo git status. Entonces, me dice aquí que el que se modificó fue index.html. Entonces, si yo lo que quiero es incorporar a mi repositorio la modificación que hice de index.html, lo único que tendré que hacer es git commit nuevamente y automáticamente me va a guardar en el repositorio los cambios realizados. Creo que es evidente que esto, con esta guía que ustedes tienen, lo van a tener que probar en sus propias computadoras y que nos va a permitir esto entonces entrar en el mundo del gerenciamiento de versiones. Nosotros, ¿alguna pregunta? Digamos, aquí está guardado la metodología de trabajo y es recomendable que ustedes traten de hacer esta misma secuencia en sus computadoras. No se va a romper nada, no hay ningún tipo de problema. Y pueden ir incorporando algunos archivos de prueba como para ver qué es lo que pasa cuando ustedes hacen algún cambio en alguno de los archivos y cómo lo detecta y cómo se pueden ir guardando las distintas versiones. ¿Preguntas? Yo una cosita nada más. El git add lo haces solamente una vez, ¿no? Después te manejas con commit a partir de ahí cuando hagas cambios. Exactamente, exactamente. El git add, o por ejemplo puedo utilizar git add cuando creo un nuevo archivo. Si por ejemplo estoy haciendo un proyecto y tengo que incorporar una nueva función, una nueva subrutina, entonces la escribo la subrutina y hago git add de esa nueva subrutina. No es solamente al principio del proyecto, sino, o puedo detectar, por ejemplo, que tengo que hacer el seguimiento de alguna función que no había pensado que tenía que seguir. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. Sí. Bueno, entonces, las working copies son las copias de trabajo que tengo del repositorio y que las tengo en mi computadora. Puedo trabajar haciendo comparaciones también si quiero, y ahí ya tengo que entrar en el libro que aparece en la bibliografía para ver cómo es que se implementa. Y puedo comparar entonces el repositorio con mi working copy para ver qué fue lo que estuve modificando, o si creo en que mi nueva versión es correcta y ya la probé, subirla directamente haciendo un commit. Entonces, un tema interesante en cuanto a la nomenclatura. Los archivos que yo les hice el add es lo que se llaman archivos versionados, es decir, aquellos que estoy haciendo seguimiento. Bueno, todo esto sé cuál es el archivo vigente. Como tengo todo un historial en el repositorio, así, cuando agrego algo en el repositorio, no destruyo lo anterior, sino que estoy haciendo una especie de suma diferencial. Entonces, nada me impide volver para atrás, volver para cuando terminé de escribir el capítulo 4 o cuando terminé de hacer la última versión de la rutina de barrido de teclado. Tengo
total trazabilidad, ver qué modificaciones se hicieron, cuándo se hicieron y quién las hizo. Es fácil entonces manejar varias ramas. Llegué a un punto en el cual tengo que analizar qué me conviene más. Trabajar con un teclado de 5 filas, 4 columnas, o con un teclado de 4 columnas, de 4 filas, 5 columnas. Entonces lo que hago es abro dos ramas. Una que será 5×4 y la otra la llamaré 4×5. Y las voy trabajando en paralelo. Y llega un punto en el cual decido cuál de las dos ramas es la que me conviene. Entonces hago un merge con el resto del proyecto diciendo, esta es la rama que quiero utilizar para manejar el teclado. Un sistema centralizado es el que tenemos un repositorio que está Juan, Laura, Pedro, Diego y Fernando trabajando. Y aquí lo que hacemos nosotros es trabajar con import y export para trabajar con el repositorio local. ¿Qué se guarda en el repositorio? Aquí hay un dato importante. Si yo me fijo en el directorio ese proyectos Git que tenía en el escritorio, que había creado en el escritorio, no voy a ver nada, salvo los archivos que se hayan marcado como visibles. ¿Por qué? Porque para protegerlos, Git lo que hace es crear archivos de sistema que sean invisibles para Windows, para evitar que yo los borre por error. Si yo borro por error los archivos del repositorio local de la working copy, se perdió todo. Por lo tanto, lo que hace es ponerlas como archivos invisibles y por lo tanto, salvo que yo sea un asesino serial o un suicida serial, muchos suicidas seriales no hay, ¿no? Con un intento suele bastar, pero que yo haga visible el archivo, lo fuerzo a ser visible después para borrarlo, lo cual requiere un grado de autodestrucción importante, no voy a poder borrarlo porque es invisible para Windows. Entonces, las copias enteras se hacen la primera vez. Cuando yo hago el primer commit, lo que llamamos ahí el primer intento, ahí guardo, como es la primera vez que lo hago, guardo el archivo completo. Luego, lo que iré haciendo son copias diferenciales. Entonces, no voy a estar editando sobre el repositorio, sino que voy a estar trabajando sobre la working copy, y cuando puedo tener tantas working copy como yo quiera. Cuando llegué a un punto en el cual estoy satisfecho, lo que hago es enviarlo al repositorio por medio de un commit. Entonces el commit me permite guardar, pero a su vez verifica, supónganse que yo de index.html estuviera llamando a una función escrita por otro. Entonces me obliga, antes de hacer el commit, que mi working directory, mi working copy, tenga la última versión del archivo que yo estoy utilizando en index.html. Entonces, una vez que yo me vi obligado a descargar del repositorio la última versión, recompilo, linkeo y toda esa historia, recién en ese momento me permite hacer el commit de mi index.html. Hay una cosa importante. Si yo estoy haciendo un commit de 3 archivos y uno de los archivos no puede guardarse por alguna razón, por ejemplo, porque no tiene las condiciones necesarias para ser incorporado como archivo del proyecto, no guardo nada. Así que no hago un commit de un pedacito, sino que hago el commit o no hago el commit. La resolución de conflictos se hace o bien manualmente o por medio de un cliente gráfico que me permite, como decíamos antes, ver en mitad de pantalla
las dos versiones del mismo archivo que tienen un conflicto. Entonces, normalmente se trabaja con distintos colores, de manera que yo pueda saber cuáles son las diferencias, los agregados o las faltas que tenga un archivo frente al otro, y con lo cual yo puedo decidir, trabajando sobre ambas pantallas, copio esto para acá o modifico esto para lograr que haya unificación entre las dos versiones. Así que puedo tomar pedacitos de cada una para generar una nueva versión también. El commit no verifica que ni la lógica ni la sintaxis de mi código funcionen, sean buenas. No verifica ni que esté andando bien, y si yo me olvidé de poner un punto y coma en mi archivo en C, el commit no me lo verifica, no es su problema. En el caso de trabajar con un sistema distribuido, la ventaja que tengo es que puedo operar con múltiples proyectistas en distintos lugares del universo. Con lo cual, entonces, el sistema distribuido es interesante. Me permite a mí, entonces, hacer branching y merge de distintas versiones, distintas alternativas. Vamos a ver qué significa esto. Entonces, repasemos conceptos claves. Directorio de trabajo, Working Directory, es el directorio en el cual estoy trabajando, en mi copia de trabajo, en mi Working Copy. Están allí los archivos que queremos administrar. Staging Area, conjunto de cambios. Así, ahí es donde estoy guardando los cambios de la nueva versión frente a la vieja versión. Y el repositorio es donde guardo todo el historial de nuestro trabajo. Es decir, almacena lo que se llaman change set, conjunto de cambios. Comandos claves locales: git commit, git update, para bajar del repositorio los cambios que se han hecho. Git merge nos permite unir las distintas líneas, branches del historial, y nos permite interacciones con otros repositorios. Pull, push, es decir, cambio con repositorio remoto los cambios que he hecho. Y git clone es duplicar el repositorio. Ejemplo. Aquí tengo un archivo, el hello C con el makefile, hago un commit, lo guardo en el repo. Ahora bien, de este repositorio, hago un push y lo copio en repo 2, que será otro repositorio, por ejemplo, para trabajar a nivel internacional. Este es para trabajar la parte del proyecto dentro de la Argentina, que tenemos el manejo de interfaces de entrada-salida, por ejemplo. Nos manejamos con este repo para todos aquellos que estemos haciendo las interfaces de entrada-salida. Commit y update, y hago push y pull para comunicarme con el repositorio 2. Este es el repositorio que tiene Juan. Puede ser que este repositorio sea un repositorio intermedio o un repositorio local, si lo quisiera decir, local dentro de la propia computadora. Entonces, si estoy trabajando solo, Julio hace una versión A1, una versión A2, estoy escribiendo mi novela, una versión A3, le voy agregando, y que llegó un punto en el cual la versión A3 no me gustó y puedo volver a la versión A2. Con los chainsets, ahora pensemos, esto es interesante, porque va a mostrar cuál es va a ser nuestra forma de trabajo en grupo. Juan escribe una versión A1, una versión A2, Pedro va escribiendo una versión, un tramo de sus obligaciones, B1, y hace un pull y le envía al repositorio de Juan su versión B1, que acá es la interfaz de entrada-salida de comunicación. Entonces, después de esto, Juan sigue trabajando. Hace una versión A3 en que incorpora el trabajo que había hecho Pedro en la interfaz de comunicación.
Laura trabaja en su parte, en su proyecto, hace un pull de Pedro y trae B1. Fíjense que temporalmente puede ser que, como ocurrió este pull en momento distinto del pull que había hecho Juan, este B1, que ahora está incorporando Laura, sea distinto del B1 que había incorporado Juan. Con lo cual, Laura sigue trabajando, C3, y ahora hace un pull del trabajo de Juan y puede haber conflicto entre el B1 que tenía Juan con el B1 que había hecho Laura de pull. Entonces, si ahí hay un conflicto, me va a aparecer en la herramienta de importación, en la herramienta de pull, diciendo que hay conflicto de versiones. Y ahí lo tengo que solucionar. ¿Con cuál me quedo? ¿Con la que había estado trabajando Juan o con la que había avanzado Pedro? Y esa es una decisión que no significa que porque Pedro haya seguido trabajando tengo que aceptar obligatoriamente los cambios que introdujo Pedro, sino que puede ser que decida quedarme con la versión antigua que había hecho Juan. Y acá hacemos un merge y unimos entonces el tramo propio de Laura con la parte que había hecho Juan, que había incorporado el trabajo de Pedro. Aquí tenemos el trabajo en equipo, en el cual tenemos un repositorio que está en un lugar determinado, en este caso es en el sitio web de la empresa, en la cual se guarda, hay un repositorio que es código, y se van guardando todas las versiones. O bien, como dijimos antes, voy a tener un repositorio propio en Argentina, otro en Irlanda y otro en India, y se tendrán que mantener actualizados los repositorios. Cada uno de los integrantes de trabajo va a conectarse con su propio repositorio. Después el sistema de trabajo se va a tener que encargar de actualizar los repositorios y mantenerlos unificados entre los distintos lugares de trabajo. Entonces, los branches nos permiten trabajar líneas paralelas usadas para decir distintas variantes, distintas versiones, y aparte me permiten entonces aislar, cuando hago un branch, es una prueba, y me permite aislar un cambio invasivo, es decir, un cambio grosso. Entonces, voy generando la versión 1.0, sigo avanzando, genero la versión 1.0.1, porque acá hice un branch, acá ramifiqué, y llegué a un punto en el cual es satisfactorio lo que estoy haciendo, la versión 1.0.1, sigo avanzando, hago la versión 1.0.2, y si hago el merge, ahora combino dos branches. ¿Qué es lo que hago? Fíjense, avancé un poco y traje una partecita del branch de este otro branch. Entonces, aquí incorporé la parte anterior y acepté una parte de esta nueva prueba que estuve haciendo. Y aquí avanzo un poco e incorporo otra parte de la prueba y continúo el proyecto. Entonces, el directorio ChainSetRace no tiene padres, lo cual es lógico, mientras que los chainsets normales, es decir, todas las secuencias que nosotros hemos visto desde aquí, este chainset, este estado, tiene solamente un padre. Ahora, cuando yo hago un merge, aquí, por ejemplo, tengo dos padres. Es decir, tomo parte de cada uno de ellos. Me va a aparecer en cada estado la fecha, el nombre del usuario y eventualmente mensajes de cambio, como yo puse estado inicial, primer intento, puedo llegar a decir cambié la cantidad de filas y columnas, pasé de 5x4 a 4x5, y ese puede ser el nombre del chainset, como para que quede claro
cuál fue el cambio grosso que incorporé de la versión anterior. Bueno, el SHA dijimos que es el código encriptado seguro, que me permite generar a mí un número irrepetible para ese conjunto de archivos y que detecta algún cambio fraudulento que se hubiera hecho. Yo no puedo cambiar la historia. Voy a poder crear nuevas versiones, pero no puedo cambiar la historia. Vamos a ver un caso. Supongamos que tengo esta secuencia de changes, entonces yo no puedo modificar el C y volver, sino que tendré que hacer un C' y luego haré un D', que será eventualmente la adaptación de este, y un E', que será eventualmente la adaptación del E. Pero no puedo, esto es un chainset, un conjunto, una rama completamente distinta. No puedo decir modifico C y sigo con D y E, sino que puedo hacer que D' y D sean iguales si quiero, pero al crear esta rama, de nuevo lugar de prueba, esta nueva zona de prueba, no puedo cambiar la historia. Entonces, me quedaré con esta secuencia y eliminaré esta otra. No, digamos, esta entró en una vía muerta. Y para redondear, tengo aquí un trabajo, aquí tengo un branch y acá tengo un merge. Entonces sigo avanzando y detecté que tengo un error. ¿Dónde se produjo el error? Ese es el problema. Entonces, ¿qué es lo que voy haciendo? Como hago habitualmente con el código, voy seccionando y ver si funciona o no funciona. Por ejemplo, hago una prueba aquí. Está buena, significa entonces que toda esta rama está buena. Hago una prueba aquí. Detecté que estaba mala. Entonces, si acá está mal, significa que fue acá o acá. Con lo cual, hago una prueba aquí. Si el error está aquí, está aquí. Si el error no está aquí, es que está aquí. Entonces, ahí detecto, por ejemplo, que ahí se me produjo el error al hacer la prueba y por lo tanto ahí detecté el lugar en el cual cometí un error en la generación de código. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? No, pero no. Bueno, entonces, si les parece, hacemos un intervalo. Según mi reloj son 10:10. A las 10:25 retomamos. Dale, buenísimo. Perfecto. Bueno. Gracias, hasta luego entonces.